Un día en octubre de 2018, iba a una reunión en mi moto eléctrica, cuando de pronto un auto que arrastraba un caño de acero apareció detrás de mí y me tiró junto con la moto al suelo. Me desmayé ahí mismo en el suelo. Cuando recuperé la conciencia me dolía el pecho a la izquierda y me costaba respirar. El conductor que tuvo la culpa me llevó al hospital y el médico dijo que me fracturé una costilla izquierda. Pero sonriendo me dijo: este accidente parece algo malo, pero fue muy afortunado. ¿Afortunado? Prosiguió: hay un tumor en un pulmón. No lo sabríamos si no fuera por el accidente. Te sugiero que te operes de inmediato. Si esperas, el cáncer se expandirá y será tarde. Me sorprendí. Quedé paralizada en la silla. El médico me consoló: tranquila, tal vez sea un tumor benigno. Contamos con medicina que es avanzada. Yo pensé: seguro, no será maligno. He cumplido con mi deber todos estos años de fe. Dios me cuidará. Al pensar eso, me sentí algo más tranquila. Después, mi esposo me consoló: no te pongas nerviosa. Ese hospital no es el mejor. Puede ser un error. Vayamos a otro hospital, tal vez no sea nada. Además, ¿tú no crees en Dios? Él te cuidará si tienes algo. Pensé que el médico tal vez se equivocó, que Dios no me dejaría tener cáncer. 2 días después, mis hermanos menores me llevaron a otro hospital. Pero me horrorizó descubrir que los exámenes confirmaron que era un tumor maligno y que estaba en etapa intermedia. El médico recomendó cirugía y quimioterapia. Dijo que si esperaba más y avanzaba, ya no habría nada que hacer. Debe haber sido muy difícil oír que sí era cáncer. De momento, simplemente no podía aceptarlo. Había cumplido mi deber durante todos mis años de fe. Y aunque sufriera, nada había retrasado mi deber. Siempre estaba lista para ayudar con las dificultades. Me había esforzado de corazón por Dios. ¿Cómo podía tener una enfermedad así? ¿Por qué Dios no me protegía? Lo pensaba y más me deprimía. Luego oí que un paciente decía: mi cirugía fue hace más de 1 año, pero aún me duele la cicatriz de la incisión. Es costoso y también sufres. Dijo que conoció a una persona mayor que salió caminando a los 3 días de la cirugía, pero colapsó y murió. Oírlo decir eso fue muy deprimente y sentí que perdía la última esperanza. Si mi cirugía no tenía éxito, si moría y habíamos gastado todo, ¿cómo sobreviviría mi familia? Fui ante Dios a orar en mi dolor. Le pedí que me guiara para entender su voluntad. Luego pensé en algo de sus palabras: si el hombre alberga pensamientos temerosos, es porque Satanás lo engañó, por miedo a que crucemos el puente de la fe para entrar en Dios. Amén. Amén. Es cierto, la vida y la muerte están en manos de Dios. Más allá del resultado de mi cirugía, debí enfrentarla confiando en Dios. Me internaron para mi cirugía, que duró 4 horas en total. Cuando desperté, la enfermera me dijo feliz: tu cirugía fue un gran éxito. Supe sin duda que Dios me había protegido y le agradecí en silencio. Después de unos 20 días me dieron el alta. Llegando a casa descubrí que me costaba respirar tras dejar el oxígeno. Sentía que solo podía exhalar, no inhalar. Y la incisión supuraba un líquido. Me dolía demasiado. Si llegaba a toser por comer o beber, necesitaba que me cubrieran la incisión. Si me acostaba a dormir, no respiraba, por lo que dormía sentada. Los días pasaban lentamente. Me preguntaba, ¿cuánto durarían esos días de tanto dolor?
¿Por qué Dios no me protegía? ¿Por qué sufría tanto? Pensaba que si tenía que ir a quimioterapia, probablemente sería peor. Llegué a debilitarme tanto que perdí un poco de fe en Dios. Cuando leía sus palabras no podía calmarme y no tenía nada que decirle al orar. ¿Cómo saliste de ese estado? ¿Nos podrías contar? Un día, una líder me visitó y me leyó un pasaje. Está en Solo experimentando el refinamiento puede el hombre poseer el verdadero amor. Para todas las personas, el refinamiento es penosísimo y algo muy difícil de aceptar. Pero es durante este que Dios deja claro al hombre su carácter justo. Da a conocer sus exigencias respecto del hombre y le provee mayor esclarecimiento, además de una poda y un trato más reales, por el contraste entre los hechos y la verdad. Él ayuda al hombre a conocerse mejor y le da una mayor comprensión de la verdad y la voluntad de Dios, permitiéndole así tener un amor más sincero y puro por Dios. Esas son las metas de Dios con el refinamiento. Toda la obra que Dios realiza en el hombre tiene sus propias metas y significados. Dios no hace obra sin sentido o no beneficiosa para el hombre. El refinamiento no implica quitar a las personas de delante de Dios, ni tampoco destruirlas en el infierno. En cambio, es cambiar el carácter del hombre durante el refinamiento, cambiar sus intenciones y antiguas perspectivas, cambiar su amor por Dios y cambiar toda su vida. El refinamiento es una prueba real del hombre y un tipo de formación real. Solo durante el refinamiento puede el amor del hombre cumplir su función inherente. Amén. 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 El líder compartió esta enseñanza. Dios permite que enfrentemos una enfermedad grave. Él quiere purificar y cambiar nuestro carácter corrupto y nuestros motivos errados. Amén. Cuando estamos bien, cumplimos el deber con entusiasmo. Pero cuando enfermamos y malinterpretamos y culpamos a Dios por eso, ¿no es una actitud transaccional? ¿Eso es someterse a Dios? Cuando oí las palabras de Dios y la enseñanza, me sentí avergonzada. Dios no quería intencionadamente que sufriera esta enfermedad. Dios permitió que sufriera esta enfermedad para transformarme. No aprendí una lección ni reflexionaba sobre mí. Culpaba a Dios por no protegerme. Vi que era muy irracional. Sí. Después leí estas palabras de Dios. Dios veía a los seres humanos como de su familia, pero ellos como un desconocido. Sin embargo, después de un periodo en el que Dios obró, los hombres entendieron los objetivos de Dios y supieron que era el Dios verdadero y llegaron a saber lo que podían obtener de Él. ¿Cómo consideraba el hombre a Dios en aquel momento? Le veían como un salvavidas y esperaban que les concediera su gracia, sus bendiciones y sus promesas. En ese momento, ¿cómo veía Dios a los seres humanos? Los veía como el objetivo de su conquista. Dios quería usar palabras para juzgarlos, someterlos a examen y ponerlos a prueba. Pero para la humanidad de entonces, Dios era solo un objeto al que podían utilizar para conseguir sus metas. Las personas veían que la verdad que Él expresaba les podía conquistar y salvar, que tenían la oportunidad de recibir las cosas y los destinos que querían de Dios. Por esto, en su corazón se formó una pizca de sinceridad que hizo que siguieran a ese Dios. Respecto al estado actual de los humanos, ¿cuál es la actitud de Dios hacia ellos? Su único deseo es concederles estas verdades e infundirles su camino y disponer después diversas circunstancias con el fin de ponerles a prueba de diferentes maneras.
Su objetivo consiste en tomar estas palabras, estas verdades y su obra y producir un desenlace, donde los seres humanos puedan temerle y apartarse del mal. La mayoría de las personas que he visto solo toman las palabras de Dios y las consideran como doctrinas, letras en un papel y reglas. En sus acciones y su discurso o al enfrentarse a pruebas, no consideran que el camino de Dios sea el camino al que deban ceñirse. Esto es cierto, en especial al enfrentarse a pruebas importantes. No he visto a ninguna de esas personas practicar en la dirección de temer a Dios y apartarse del mal. Por lo tanto, la actitud de Dios hacia los humanos es desprecio y una aversión extremos. Amén. 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 Las palabras de Dios revelaban mi estado. Yo no era creyente para buscar la verdad o lograr miedo y sumisión a Dios, sino para ganar sus bendiciones a cambio de mi esfuerzo. Desde que me hice creyente, había tratado a Dios como un amuleto. Pensaba que mientras yo me esforzara por Dios, Él me protegería y me bendeciría. Cuando estaba sana y mi familia estaba bien, yo estaba dispuesta a aceptar todo deber que la iglesia dispusiera. Podía soportarlo todo y rebosaba de fe. Pero cuando descubrí que tenía cáncer de pulmón, caí en la negatividad y culpé a Dios. Pensaba que Él debía protegerme debido a mi esfuerzo, que no debía tener una enfermedad así. Vi que usaba mis sacrificios como capital para negociar con Dios. ¿Qué tipo de reverencia era esa? Dios me acogió en su familia, me hizo objeto de su salvación. Pero yo lo traté como un salvavidas. Solo quería beneficiarme de él. ¿Qué clase de creyente era? Eso solo era negociar con Dios, usarlo y engañarlo también. Era tan egoísta y despreciable. Sí. Durante esos años de fe, yo había recibido muchas bendiciones de Él y disfruté el riego y el sustento de sus palabras. Él ya me había dado mucho. No solo no retribuía su amor, sino que siempre le exigía cosas. Cuando no recibía lo que quería, lo malentendía y me quejaba. De verdad carecía de conciencia y razón. Entonces me di cuenta de que había enfermado para que Dios corrigiera mi idea errada de buscar bendiciones en la fe y para que buscara la verdad y me librara de estas corrupciones. Era el amor de Dios. Gracias a Dios. Si no te hubiera pasado eso, te habría sido muy difícil ver tus motivos impuros. Sí. Así es. Me sentí culpable y no quería defraudar los cuidadosos esfuerzos de Dios por mí. Me sentía lista para obedecer sus arreglos. Amén. Tras entender esto, sentí mucha más paz en mí y calmé mi corazón para leer sus palabras. Con el tiempo, ya no sufrí tanto dolor como antes. Gracias a Dios. Pronto llegó mi primer tratamiento de quimioterapia. Los demás pacientes tenían náuseas y vómitos. Pero aunque yo tuve náuseas, no me sentía tan mal. Todos sentían envidia y decían que tenía suerte. Yo sabía en mi corazón que Dios me estaba cuidando. Sí. Pero 3 sesiones después, cada vez estaba más débil. Ya ni podía caminar bien, no tenía apetito y todo me hacía vomitar. La 4ª vez, justo después de empezar, empecé a sentirme débil y adolorida. Tenía el estómago revuelto y vomitaba mucha bilis. Mi visión era borrosa y veía doble. Sentía que el mundo giraba fuerte. Ni siquiera puedo describirlo. No me sentía bien ni acostada ni sentada. Estaba mareada, pero de algún modo logré sacarme la jeringa. Vino la enfermera y le gritó a mi esposo: «El medicamento no puede contaminarse. Si se contamina, todo lo que hicimos será en vano. Podría costarle la vida. ¿Quién se hace responsable?». Al oír que hacer eso podía arruinarlo todo, pensé, bien, gastamos el dinero
y no estoy mejor. Mi familia debe cuidarme. Me convertí en una carga. Y ni siquiera sé si esto funcionará. Vivir así es horrible. En ese momento estaba desesperada. Pensaba que sería mejor morir. Mientras mi marido no miraba, me escapé de la sala. Me senté junto a una ventana y pensé, sería mejor saltar y acabar con esto que seguir sufriendo. Al pensarlo, empecé a llorar y llorar sin parar. Entonces llegó mi marido y me abrazó y despacio me alejó de la ventana. Me consoló tranquilo. ¿Por qué le crees a cualquiera? ¿No deberías confiar en Dios? Sus palabras me hicieron avergonzar. Sí, como creyente, ¿por qué no supe apoyarme en Dios? Recordé las palabras de Dios. La duración de la vida de todos la predeterminó Dios. Si una enfermedad parece ser terminal, pero para Dios aún no ha llegado tu hora y tu misión aún no está completa, entonces Él no te llevará. Si Dios te ha confiado un encargo y tu misión no está completa, no te permitirá morir. Te mantendrá con vida hasta el último momento. Amén. Las palabras de Dios son muy claras. Dios había decidido cuándo viviría y cuándo moriría. A pesar de tener cáncer, si mi misión no estaba cumplida, Él no me dejaría morir. Si mi misión ya estaba cumplida, incluso sin enfermedad, moriría cuando debiera hacerlo. Es su predestinación. Sí. Amén. Pero no entendía la predestinación de Dios. Por eso no era obediente ante la enfermedad. Temía que el tratamiento no funcionara y quería escapar de esa situación con la muerte. Era tan rebelde. Cuando me di cuenta, me sentí mucho mejor. Y pensé, pase lo que pase, estoy lista para someterme ante Dios. Amén. Amén. Después de algunos tratamientos de quimioterapia, me recuperé muy bien. Y al darme de alta, el médico dijo, en 3 meses y todo, está bien, no necesitarás radioterapia. De vuelta en casa, me sentía cada vez mejor y pude asumir un deber. Gracias a Qué Dios. maravilla. En mi primer control, el médico me dijo que me recuperaba y todo iba bien. Lloré de felicidad y agradecí a Dios en mi corazón. Tenía que cumplir bien con mi deber para devolver su amor y tal vez Él me quitaría el cáncer y me liberaría de esa penuria. Después tenía mucha energía en el deber y mi fe también creció. ¿Mejoraste después de eso? No. En el segundo control, el médico me dijo, el cáncer se había expandido a la parte posterior de mi cabeza. Apenas podía creer que fuera real. Me paralicé y se me cayeron las lágrimas. ¿Cómo se pudo expandir el cáncer? Ya me había conocido a través de la enfermedad. Había corregido mis ideas sobre la búsqueda y lo daba todo en mi deber. Porque Dios no me había quitado el cáncer. Me sentí muy culpable cuando tuve esos pensamientos. ¿Eso no era culpar otra vez a Dios? Sí. Por eso aquieté mi corazón y pensé, ¿por qué no pude evitar culpar a Dios al oír que el cáncer había vuelto? ¿Cuál era la raíz de ese problema? Un día vi un video de sus palabras. Veámoslo. Sí. Dios Todopoderoso dice: primero, cuando las personas comienzan a creer en Él, ¿quién de ellas no tiene sus propios objetivos, motivaciones y ambiciones? Aunque una parte de ellas crea en la existencia de Dios y la haya visto, su creencia en Él sigue conteniendo esas motivaciones y su objetivo final es recibir sus bendiciones y las cosas que desean. Toda persona hace
constantemente esas cuentas en su corazón y le ponen exigencias a Dios que incluyen sus motivaciones, sus ambiciones y una mentalidad de transacciones. Es decir, el hombre le está poniendo incesantemente a prueba en su corazón, ideando planes sobre él, defendiendo ante él su propio fin, tratando de arrancarle una declaración, viendo si él puede o no darle lo que quiere. Al mismo tiempo que busca a Dios, el hombre no lo trata como tal. El hombre siempre ha intentado hacer tratos con él, exigiéndole cosas sin cesar y hasta presionándolo a cada paso, tratando de tomar el brazo cuando le dan la mano. A la vez que intenta hacer tratos con Dios, también discute con él, e incluso los hay que cuando les sobrevienen las pruebas o se encuentran en ciertas circunstancias, con frecuencia se vuelven débiles, pasivos y holgazanes en su trabajo, y se quejan mucho de él. Desde el momento que empezó a creer en él por primera vez, el hombre lo ha considerado una cornucopia, una navaja suiza, y se ha considerado su mayor acreedor, como si tratar de conseguir bendiciones y promesas de Dios fuera su derecho y obligación inherentes, y la responsabilidad de Dios protegerlo, cuidar de él y proveer para él. Tal es el entendimiento básico de la creencia en Dios de todos aquellos que creen en Él, y su comprensión más profunda del concepto de creer en Él, desde la esencia naturaleza del hombre a su búsqueda subjetiva. Nada tiene relación con el temor de Dios. El objetivo del hombre, de creer en Dios, no es posible que tenga nada que ver con la adoración a Dios. Es decir, el hombre nunca ha considerado ni entendido que la creencia en Él requiera que se le tema y adore. A la luz de tales condiciones, la esencia del hombre es obvia. ¿Cuál es? El corazón del hombre es maligno. Alberga traición y astucia. No ama la ecuanimidad, la justicia, ni lo que es positivo. Además, es despreciable y codicioso. El corazón del hombre no podría estar más cerrado a Dios. No se lo ha entregado en absoluto. Él nunca ha visto el verdadero corazón del hombre, ni éste lo ha adorado jamás. Amén. Amén. Las palabras de Dios son tan ciertas. Sí, era la persona que describía a Dios, motivada en mi fe para tener bendiciones y calculando cómo podía conseguir sus bendiciones. Nunca había pensado en practicar la verdad y obedecerlo. Al ser creyente, mi familia recibió la gracia de Dios y yo era feliz por encontrar apoyo. Me aboqué a mi deber con la esperanza de recibir más bendiciones de Dios. Pero después de tener cáncer, me llené de quejas. Pensaba que había dado mucho en mi deber y por eso tendría buena salud. Cuando el médico dijo que mi cáncer había migrado, empecé a hacerle exigencias a Dios. Sentía que, cumpliendo mi deber, mientras estaba enferma, Dios me sanaría. Noté que no trataba a Dios como Dios, sino que actuaba como si me debiera algo. Le hacía exigencias constantemente. Había hecho algunos sacrificios, pero no era para satisfacerlo. Solo era algo para engañar a Dios, para congraciarme con Él, para que hiciera lo que yo quería. Vivía según los venenos satánicos como cada uno para sí y sálvese quien pueda, y no te muevas sin recompensa. Quería grandes bendiciones, dando poco a cambio. Creía en Dios, pero no le daba mi corazón. Era egoísta y maliciosa. Era una persona desvergonzada, codiciosa y mezquina. Pensé en que Dios se había hecho carne para salvarnos, sufriendo la persecución del Partido Comunista y nuestros malentendidos, quejas y rebeliones como creyentes. Ha sufrido humillaciones, pero seguía expresando verdades para salvarnos.
sin pedirnos nada a cambio. El amor de Dios es abnegado. Amén. Sabía que Dios había estado conmigo en esa enfermedad. Cuando tenía dolor y desesperación, Dios usó sus palabras para guiarme. La esencia de Dios es muy hermosa y su amor por mí es increíble. Así es. Entonces sentí que en verdad no tenía conciencia y que todo lo que hacía dañaba a Dios. Pensé en Pablo, que había sufrido mucho por difundir el Evangelio, pero solo quería ser coronado y recompensado. Dijo que debían reservarle una corona de justicia. Quiso decir que si no recibía bendiciones, Dios no era justo. Tenía fe, pero no se conoció nunca, y su carácter no cambió. Al final, Dios lo castigó. Mi perspectiva era la misma que la de Pablo. Creía que era normal creer en Dios por bendiciones, y al no recibirlas lo culpé. Estaba en una senda contra Dios. Sabía que debía corregir mi búsqueda, o terminaría eliminada por Dios como Pablo. Me arrodillé ante Dios y oré. Dios mío, estuve mal. Estoy lista para abandonar mi perspectiva errada. Y sin importar lo que pase, con mi cáncer me someteré a tus arreglos. Amén. Después leí sus palabras a diario y aquieté mi corazón ante él. Mi estado fue mejorando. Gracias a Dios. Un día el hospital me avisó que debía ir para la radioterapia. Los otros pacientes dijeron que la radiación era peor, que te quema la piel y se te cae el pelo. Además vomitas, te mareas y no tienes nada de apetito. Oír eso me asustó mucho. No quería vivir eso otra vez. Pensé que si Dios me quitaba el cáncer, no tendría que padecer eso. Luego me di cuenta de que otra vez le exigí a Dios, por lo que oré a Dios, abandonando mis intenciones. Leí un pasaje de sus palabras, de la obra de Dios, el carácter de Dios y Dios mismo segundo. Job no habló de negocios con Dios y no le pidió ni le exigió nada. Alababa el nombre de Dios por su poder y autoridad en su dominio de todas las cosas. Su alabanza no dependía de sus bendiciones o infortunios. Job creía que sea que un hombre reciba bendiciones o infortunios, su poder y su autoridad no cambiarán. Y así, cualesquiera que sean las circunstancias, se debe alabar el nombre de Dios. Que Dios bendiga al hombre se debe a su soberanía. Y es también por ella que el hombre es flagelado. El poder y la autoridad de Dios dominan y organizan todo lo del hombre. Los caprichos del destino son manifestaciones de estos. E independientemente del punto de vista, se debería alabar el nombre de Dios. Esto es lo que Job experimentó y aprendió a lo largo de su vida. Todos sus pensamientos y sus actos llegaron a los oídos de Dios y a su presencia, y él los consideró importantes. Dios estimaba este conocimiento de Job y le valoraba a él por tener un corazón así, que siempre aguardaba el mandato de Dios en todas partes y estaba listo para recibir lo que le sobreviniera. Job no le ponía exigencias a Dios. Lo que se exigía a sí mismo era esperar, aceptar, afrontar y obedecer las disposiciones que procedieran de él. Creía que esa era su obligación y era precisamente lo que él quería. Amén. Amén. Me conmoví mientras pensaba en las palabras de Dios. Job tenía real reverencia por Dios. Ya fuera que recibiera bendiciones o desastres, obedecía los arreglos de Dios, sin exigencias ni requisitos.
Era una prueba para él. Tenía llagas por doquier, sufría mucho. Pero maldijo el día que nació y no culpó a Dios. Mantuvo el testimonio de Dios y humilló a Satanás. Amén. Quería ser como Job, dar testimonio y satisfacer a Dios, sin importar cuánto sufriera. Y si mejoraba, estaba lista para someterme a Dios y no quejarme aunque debiera morir. Amén. Después de la primera sesión sentí un poco de náuseas, pero aún podía seguir con mi vida. Comía y caminaba. Otros pacientes se sorprendieron y uno dijo, «Es increíble. Es el mismo tratamiento. ¿Por qué a ti no te afecta?» En silencio, agradecí a Dios cuando oí esto. Gracias a Dios. Tras 45 días de tratamiento, mi médico miró los resultados y dijo sorprendido, «Creo que mis ojos me engañan. Tu cáncer desapareció por completo». Llamó al jefe para que lo revisara. Otros médicos lo revisaron y se sorprendían. En verdad no había rastro del cáncer, ni ninguna inflamación. Dijeron que me darían de alta e iría a casa. Yo estaba muy conmovida. Lloré y apenas podía ver. Me resultaba muy claro que era un milagro de Dios. También vi que mi vida y mi muerte de verdad estaban en sus manos. Es cierto. Amén. Atravesé el refinamiento de la enfermedad. Sufrí mucho, derramé muchas lágrimas. Me quejé y malinterpreté a Dios. Pero a través de esto, pude entender que mi búsqueda de bendiciones manchaba mi fe y desarrollé cierta obediencia a Dios. También vi los actos maravillosos de Dios y su salvación para mí. Y con mi enfermedad experimenté su amor. Estoy muy agradecida. Gracias a Dios. Lleguen bendiciones o desastres. Estoy lista para ponerme en manos de Dios y aceptar sus arreglos, cumplir el deber de un ser creado y retribuir su amor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios.